La neurolingüística, una comunicación completa. ¿Qué es la neurolingüística? La neurolingüística es la disciplina en la que se van a analizar los distintos métodos del cerebro humano para lograr la comprensión, la generación y la identificación del lenguaje, tanto hablado como escrito. Esta disciplina se interrelaciona con otras ramas debido a que se beneficia con la contribución que ha hecho la lingüística, la neurobiología y la lingüística computacional. La noción de neurolingüística suele vincularse al estudio de la afasia, que es la dificultad que refleja una carencia lingüística a partir de formas específicas de daño cerebral. Es por ello que se acostumbra a decir que la afasiología constituye la base histórica de la neurolingüística. Es entonces que la neurolingüística se encarga de estudiar y analizar el normal funcionamiento de los mecanismos hablados y escritos relacionados con la red neuronal, así también como velar por el buen funcionamiento de cada área del cerebro. La importancia de la neurolingüística radica en que gracias a ella somos capaces de entender los mecanismos y comprender la manera en la que funciona nuestra comunicación, ya sea oral o escrita. De este modo, esta disciplina es importante para poder comprender, entre otras, la evolución comunicativa del ser humano, darle solución a los problemas del habla, así como superar o tratar la comunicación en pacientes con lesiones en el cerebro. Y es algo que no hay que olvidar, que es el lenguaje el elemento principal y está inevitablemente relacionado con nuestra función cerebral. Podemos decir que esta disciplina es esencial para ser capaces de estudiar de forma científica y ordenada la evolución del lenguaje en el ser humano. Es así que gracias a la neurolingüística se intenta ahondar en cómo el lenguaje es adquirido por los niños y cómo luego más adelante puede ser perdido en la vejez. En el campo educativo se suele desarrollar la programación neurolingüística, ya que permite a los educadores conocer y comprender sobre qué es lo que motiva a sus estudiantes, de tal manera que opten por estrategias de aprendizaje que ayuden a desarrollar eficazmente las habilidades de los alumnos. En el campo de la medicina se suele hablar de la medicina neurolingüística, que ayuda a orientar al paciente hacia la realización de acciones que favorezcan un cambio de actitud en sí mismos, de tal forma que contribuye a que los pacientes superen sus padecimientos de salud. En el ámbito laboral, el desarrollo de la neurolingüística va a permitir saber relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, lo que a la vez genera un buen clima laboral, así como nuestro desempeño y productividad para esto que beneficiará. En el ámbito personal, permite incrementar y mejorar las capacidades, un mejor control de las emociones, aumento de la autoestima, capacidad de resolución de problemas, etc. Como hemos podido apreciar, la programación neurolingüística ayuda a llevar a la práctica diferentes áreas de estudio y su aplicación. Asimismo, brinda la capacidad de proporcionar a la persona opciones conscientes y flexibilidad en su comportamiento. ¿Qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es un modelo que consiste en aprender a reprogramar el lenguaje de tu propia mente, enseñándonos a través de estrategias, metodologías, técnicas y actitudes eficaces para el mejoramiento de nuestras relaciones sociales con los demás. La PNL, programación lingüística, trabaja con nuestra parte consciente e inconsciente, siendo el consciente el que establece el objetivo y el inconsciente el que alcanza el objetivo, ya que muchas veces queremos comunicar algo, pero en realidad los demás entienden algo totalmente diferente. La programación neurolingüística utiliza técnicas perceptivas, de comportamiento y de comunicación para facilitar que las personas cambien sus pensamientos y acciones. Entre las técnicas que se utilizan está el rapport, y para enfocarnos más en el entendimiento se trabaja con las técnicas como anclaje, fisiología y accesos oculares. Trastornos relacionados con la falla de la neurolingüística. La relación existente entre las fallas neurolingüísticas y la neurología tiene como antecedente el año 1600. Un enfermo paralizado en la mitad derecha de su cuerpo era incapaz de expresar sus pensamientos a través de las palabras. Sustituye una palabra por otra. Es incapaz de leer y escribir, pero, hecho curioso, puede escribir bajo dictado y silabear, aunque es imposible para él leer lo que ha escrito. Cáceres, 1999.
Es así que se comienza a evidenciar tímidamente la conexión que tendría el cerebro con las funciones del lenguaje tiempo después. Esta conexión sería comprobada y daría paso al reconocimiento de la lesión llamada afasia, que tendría un lugar de origen en específico en el cerebro, que fue descubierto por Paul Broca. Es esto lo que daría paso a la neurolingüística como disciplina científica. Hasta la actualidad, se ha descubierto múltiples trastornos que tienen como base el cerebro. Una de estas fallas, según Llorente, 2016 en primer lugar, es la disfemia o tartamudez, que se trata de un trastorno que consiste en repetir más tiempo de lo normal sílabas o palabras. En segundo lugar, trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Este dificulta que las personas puedan hablar y entender el lenguaje. En tercer lugar, disfasia. Este impide que el infante tenga la capacidad de desarrollar habilidades del lenguaje. Finalmente, la dislexia está relacionada con el impedimento de leer, escribir e incluso de hablar. Según Aguilera y Orellana 2017, para el descarte de estos trastornos la persona tiene que ser evaluada, pues estas dificultades pueden no tener como base el cerebro. El proceso de examinación pasa por distintas etapas. La primera comienza cuando se detecta lenguaje verbal ausente, lento o distorsionado. Se pasa por un proceso de descarte en el que se tienen distintas causas como hipoacusias, déficit intelectual, privación socioafectiva, espectro del autismo, trastornos de la motricidad bucofaringea, por último lesiones cerebrales. Si existe una causa demostrable, se procede a un tratamiento en específico. Si por el contrario no existe una causa demostrable, entonces se procede a una evaluación clínica para diagnóstico y clasificación de las formas de TEL, disfasia. Es por esto que radica la importancia de que se diagnostiquen los trastornos para empezar con el tratamiento lo antes posible. Este es un trabajo efectuado por la doctora Julia Tevez, quien habla, Mireya Arias, Carlos Guzmán, Gonzalo Quiquia, Kiara Tiburcio, Yanela Vargas.